Muchas gracias por el pase. Me van confirmando si se puede oír muy bien el audio, por favor. Y con todos ustedes, muy buenas noches a todos y gracias por el tiempo que se están dando para poder llenar un poco más de conocimiento a lo que ya tenemos todos, ¿no? Entonces, el día de hoy el taller que se lleva a cabo es el taller uno en este caso para lo que es considerando este tema de muros de gaviones y enrocados, ¿no? Entonces es como una introducción que vamos a hacer todo lo que vamos a realizar en respecto a lo que son los gaviones, cómo modelarlos, cómo analizar las cargas, qué estudios realizar, entre otros aspectos más que vamos a ir indicando en desarrollo de este taller, ¿no? Entonces, a ver, vamos a que nos están confirmando, sí, correcto. Entonces, no tenemos problemas con el audio, entonces el taller uno prácticamente se titula como modelamiento de muros de gaviones con el software SAP 2000, ¿no? En este caso. Muchas veces cuando vemos o oímos modelar ciertos componentes o ciertas obras de arte con este software tan potente que es el SAP 2000, a veces nos preguntamos, a mí me ha pasado también hace años ya, como 10 años, que no teníamos iniciativa por dónde comenzar los modelados, ¿no? Pero para ello uno se va capacitando, uno con las mismas exigencias que va encontrando en el campo, el mismo desarrollo, todo le va obligando a uno a aprender y todo esto, estas experiencias que va sumando es bonito compartirlo, ¿no? Con personas como ustedes que están presentes aquí, que están interesados en aprender muchas cosas más, ¿no? Entonces, gracias a todos nuevamente y vamos a dar por iniciado este proceso, ¿no? Entonces vamos a pasar a lo que contiene en sí este taller 1. Básicamente vamos a ver 5 sesiones, ¿no? De manera metódica. Entonces, como sesión uno lo que tenemos es lo que son las introducciones a los muros de contención, ¿no? En este caso vamos a hacer una pequeña referencia a todos los tipos de muro, ¿no? Ya sea para defensa ribereña, como medidas de protección, por ejemplo, para un puente, como medidas de protección para otro tipo de obra de arte, en fin, varios usos que se le puede dar en cuanto a lo que vamos encontrando en campo, ¿no? Como segundo punto, segunda sesión, tenemos lo que son los estudios básicos necesarios a considerar, ¿no? Entonces aquí uno de los estudios básicos, pues ya por ende o por obligación es el tema hidrológico, ¿no? Entonces ya que también en el punto que lleguemos en la sesión 2 vamos a ir explicando, ¿no? Estos estudios básicos, ¿correcto? Entonces, bien, pasamos a lo que es sesión 3. Vamos a ver lo que son los parámetros de diseño, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros de diseño necesariamente necesitamos, ¿no? Para poder determinar o diseñar nuestro muro de gavión, ¿no? En este caso. Y en sí, en fin, para otro tipo de muros también, ¿no? Luego, lo que es la sesión 4 tenemos modelamiento de gaviones con el SAP 2000, ¿no? Ahí vamos a ver cómo modelamos, ¿no? Cómo se realiza su modelamiento, el ingreso de cargas, análisis de cargas, entre otros que por sí en el mismo curso que se va a dictar ya se va a detallar paso a paso, ¿no? Aquí se va a mostrar qué cursos, o mejor dicho, disculpen, qué parámetros, qué cargas se está considerando, cómo se ha ingresado, cómo se ha considerado los pesos, ¿no? Los pesos propios, entre otros, ¿no? Entre otros aspectos más. La sesión 5 ya es como una recomendación, ¿no? Como un breve resumen, cómo es que se ha procedido o identificado antes cada parámetro o cada característica del gavión para ir modelando, ¿no? Entonces, en sí yo trabajo o recomiendo dos aspectos o dos maneras de modelar, ¿no? Una es la más sencilla, el otro es apoyándonos del software, en este caso el AutoCAD, ¿no? Del Autodesk AutoCAD. También se puede hacer en el Civil, ¿no? El AutoCAD básicamente contempla de una manera más sencilla o más resumida, te muestra sus herramientas de manera más rápida, ¿no? Asimismo, si tú usas el Civil 3D, puedes configurarlo en uso básico y ahí te muestra el AutoCAD, ¿no? Todos sus comandos.
las mismas herramientas, ¿no? Entonces, esos son lo que vamos a ir desarrollando, ¿no? Entonces pasemos a lo que es la sesión uno, de acuerdo, como una breve teoría a lo que son los muros, ¿no? Antes de pasar ahí, indicarles que se va a trabajar con más que nada el desarrollo del curso también, con lo que son los softwares de Autodesk, el SAP 2000 y también el MATCAD y también el Excel, ¿no? En algunos puntos o algunos módulos usaremos el Excel y en algunos puntos usaremos el MATCAD, ¿no? O en la mayoría se va a usar el MATCAD, ¿no? Programadas ya en sí, ¿de acuerdo? Y a la cual todos los inscritos van a tener acceso, ¿no? De manera ilimitada, ¿correcto? Entonces, pasemos a lo que es la sesión uno. Ya. Entonces pasamos y tenemos aquí, ¿no? Lo que es la introducción a los muros de contención, ¿no? Este tipo de muros, de acuerdo, van a ser usados en variedades de obras, ¿no? Principalmente en las obras, por ejemplo, rurales, ¿no? En temas de obras urbanas, generalmente se opta por muros de concreto armado o concreto ciclopio, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el tema de los muros de gaviones, ¿de acuerdo? O enrocados, generalmente mejor dicho, te quita digamos, el aspecto paisajístico, ¿no? En lo que es en zona urbana, ¿de acuerdo? Más que nada por eso, de hacer se puede hacer, sino que cuando quieres darle un aspecto arquitectónico más llamativo, ¿de acuerdo? Más paisajístico, ya por ese lado optamos por lo que es el tema de muros de concreto armado y de ciclopio, ¿no? Prácticamente todo lo que alberga toda la parte urbana. Entonces, zona rural más nos adecuamos por el tema de, aparte de que tenemos ahí acceso directo casi a la mayor parte de materiales, en este caso las piedras, de acuerdo, para todo lo que es de aviones, ¿no? Y para lo que es de enrocados igualmente, ¿no? Entonces son más que nada por ese punto que un poco nos va a limitar a decidir qué tipo de muro detallamos, ¿no? Más que nada en esos dos puntos. Claro que hay otros aspectos, de acuerdo, que más adelante lo vamos a ver cuando vemos los tipos de muro que tenemos, ¿no? Que van a verse limitados por tipo de terreno, por la pendiente, entre otros aspectos más, ¿no? Entonces la diferencia que también obviamente en el curso se va a mencionar, el por qué se ha clasificado de esa manera, ¿no? Zona rural y zona urbana, ¿no? Entonces más que nada son esos aspectos o como una recomendación que se da, ¿no? Entonces los proyectos prácticamente que van a ser destinados para este tipo de muros son todo lo que respecta a defensas ribereñas, ¿no? Como se mencionaba al inicio. Todo lo que corresponde a las defensas ribereñas, otro que también como medida de protección, ¿no? Para los puentes, para otro tipo de obras de arte. Claro que los puentes tienen su aleta y funcionan también como una medida de protección, ¿no? Pero adicional de eso, a veces por el tipo de estudio geológico y geotécnico que nos determina, nos amerita realizar, ¿no? Por ejemplo, aguas arriba, aguas abajo, realizar sus muros, ¿no? Entonces ya el especialista hidrológico determina, ¿no? El hidrólogo determina qué tipo de muro vamos a usar, ¿no? Si él concluye o él sugiere o él después de hacer sus estudios nos recomienda o nos menciona de que trabajemos con muros de concreto armado, tiene su criterio, ¿no? Él ha tenido su criterio, él tiene su sustento y si todo está correctamente sustentado, nosotros trabajamos con eso, ¿no? Trabajamos con eso. Por eso es que todos los estudios van ligados de acorde a la coordinación con los otros especialistas, ¿no? Entonces una obra, toda obra siempre tiene más de un especialista, ¿no? No lo realiza solamente uno, ¿no? Entonces lo siguiente en lo que se puede determinar es en el tema de aguas arriba de una población, ¿no? Entonces, simplemente para controlar, ¿no? Las erosiones, entre otros aspectos, o fallas geológicas que se presenten, ¿no?
los muros de piedra o de mampostería, que también son muy bien usados para controlar los deslizamientos, ¿no? Pero este tipo de muros generalmente tiene una vida útil baja, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene una vida útil baja. Eh, lo que eleva un poco más la vida útil es el tema de los gaviones, a diferencia de lo que corresponde el muros de mampostería, ¿no? Y muy alto ya que tiene, sabemos muy bien que analizamos de 15 a 20 a 25 30 años según el diseño que le demos, son los muros de concreto, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo general trabajamos a 20 años de vida útil, ¿no? Entonces, también son muy importantes este tipo de muros para temas de inundaciones, ¿no? Entonces, con la finalidad de salvaguardar alguna población alrededor, alguna edificación importante, entre ellas como edificaciones gubernamentales, entre otros aspectos más, ¿no? Eh, con los cuales nosotros vamos a preservar toda la naturaleza, ¿no? Para que no se desborde el río, ¿no? En este caso. Entonces, una vez identificado todos estos temas, nosotros vamos a pasar a lo que concierne el muro de contención, ¿no? Entonces, hablando del muro de contención, tenemos de diferentes tipos, tamaños, ¿de acuerdo? Que se van identificando, ¿no? Entonces, ¿para qué, con qué finalidad se construye estos tipos de muros de contención, ¿no? Se construye con la finalidad de que soporten presiones laterales principalmente, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de presiones? Por lo general encontramos pues las presiones del suelo, ¿no? Ahora, si van a soportar otro tipo de presiones, también se hace un análisis, ¿no? Por ejemplo, un análisis de estudio. Ahí vamos a determinar su peso específico de ese material con la cual nosotros vamos a rellenar o el cual el muro va a soportar, ¿no? Por lo general, siempre casi el 100% se trata de suelo, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que va a soportar, ¿no? Las presiones. Entonces, para que soporte esa presión, nosotros vamos a generar, ¿no? Este tipo de muros. Entonces, este tipo de muros siempre se tiene que adaptar, pues obviamente, a las condiciones topográficas, ¿no? Y se recomienda para defensas ribereñas siempre ejercer o hacer la limpieza del cauce, ¿no? Siempre. Tratar de mantener el cauce natural del río, ¿no? ¿De acuerdo? Para no generar demasiadas problemas, ¿no? Cuando se generen las máximas avenidas, ¿correcto? Entonces, ya llegando a lo que son los tipos de muros, ¿de acuerdo? Encontramos un sinfín de cantidad de tipos de muros, ¿no? Entre las cuales las más estudiadas o las más ejecutadas son las que se presentan en pantalla, ¿no? Por ejemplo, los muros de gravedad, ¿de acuerdo? Esos son los que son llamados los muros de concreto ciclópeo, ¿no? Por lo general no llegan a superar los 3 metros, ¿no? Porque si no sale demasiado dimensionamiento y no es un proceso constructivo demasiado tedioso, ¿no? No se recomienda más de 3 metros, ¿no? No se recomienda. Entonces, si tienes más de 3 metros o incluso por arriba de los 2 metros, ya lo están haciendo ya de concreto armado, ¿no? ¿Por qué? Porque con concreto armado ya lo puedes minimizar las dimensiones, ¿no? Ya minimiza las dimensiones por tema de, por ejemplo, por tema de que tenga que soportar mayores cargas, entonces optas más por lo que es el de concreto armado, ¿no? Y ahí llegamos a lo que está ya el muro de concreto armado, ¿no? La única diferencia es que las dimensiones van a ser menores y que por lo general te ocupan menor área en cuestión a lo que se refiere a la cimentación, ¿no? Respecto a lo que es muros de gravedad, ¿de acuerdo? Pero ambos cumplen la misma función, ¿no? Y en cuanto a materiales, la diferencia es que se agrega pues únicamente agregados, la cual son agregado fino y grueso, y lo que es el tema de cemento, ¿de acuerdo? Y el acero, obviamente, ¿no? Y esa es la diferencia en los materiales, ¿no? Mientras que la de gravedad puedes agregar incluso bolonería, ¿no? ¿De acuerdo? Pero es agregar bolonería corresponde a un diseño también, ¿no? Si el diseño no corresponde a agregar bolonería, no se le agrega, ¿no? ¿De acuerdo? También tenemos los muros de mampostería, ¿no? ¿De acuerdo?
Entonces estos muros de mampostería, como se mencionó anteriormente, son desarrolladas generalmente en zonas urbanas, ¿no? Bueno, continuemos con lo que es el tema de... Estábamos viendo lo que es el tema de mampostería, ¿no? Entonces, generalmente se proyecta para zonas rurales, ¿no? Entonces, por ahí alguien mencionó de que si se va a tratar lo que es el diseño, incorporar el análisis o el diseño sísmico para los aviones, sí, ¿no? Sí se va a incorporar, ya que estamos trabajando con el software SAP 2000, ¿no? ¿De acuerdo? Todo lo que es cálculo de esfuerzos, todo lo que requerimos para hacer su diseño o análisis de su estabilidad para verificar, lo vamos a hacer con el programa mismo, ¿no? Entonces esos esfuerzos o reportes de los esfuerzos que vamos a extraer, lo vamos a trabajar en el programa de MATCAD, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces sí se va a trabajar, ¿no? Se va a trabajar bajo la normativa peruana, ¿no? ¿De acuerdo? Todo lo que concierne a los cursos que se está dictando con Cienci son, por referirse al país local, se trata todo lo que es respecto a lo que es a nivel de Perú, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces pasamos a lo que son los muros de suelo reforzado. Por lo general son con geotextiles, ¿no? ¿De acuerdo? Estos tipos de muros para dar mayor, digamos, capacidad al suelo, ¿no? Con esa finalidad se realiza eso. Entonces los muros pantalla, ¿no? Igual, ¿no? Los muros de pantalla también cumplen casi la misma función de muros de concreto armado de gravedad, ¿de acuerdo? Igual, ¿no? Los muros anclados, ¿de acuerdo? Los muros anclados generalmente se recomienda para suelos de baja estabilidad, ¿no? ¿De acuerdo? Y también con pendientes muy pronunciadas, ¿no? Entonces en este tipo de topografía se recomienda trabajar con muros anclados, ¿no? Igual con muros de tabla estacados, ¿de acuerdo? Por lo general en puertos, ¿no? Nos identificamos con ese tipo de muros. Los muros de gaviones, que en este caso es materia de estudio en el curso que se va a dictar, ¿de acuerdo? Y los muros de tierra armada, ¿no? Entonces los muros de tierra armada son básicamente lo que se está observando en la imagen de lado derecho inferior, ¿no? Ese tipo, ¿no? Ese tipo se le llama muros de tierra armada para igual, ¿no? Cumplen la misma... A ver, me han silenciado, ¿no? Bueno, cosas que pasan. Bueno, muros de gaviones, ya de acuerdo, vemos en la imagen derecha superior, muros de tierra armada, lo que observamos en la imagen, ¿no? Inferior derecha, de acuerdo. Entonces son bloques, ¿no? Bloques de concreto que se adicionan a ceros, ¿no? Se adicionan a ceros y las cuales van empotrados directamente al terreno, ¿no? Y con la finalidad de darle estabilidad también, ¿no? Para que soporten las presiones del suelo, ¿de acuerdo? Con esa finalidad. Ahora bien, pasando a lo que son los estudios básicos, ¿no? Como mencionaba, el estudio básico primordial, comenzando por lo que es el estudio hidrológico, ¿no? Y cómo realizo mi estudio hidrológico, ¿no? Obviamente tenemos que realizar lo que es el estudio topográfico, ¿de acuerdo? Realizar nuestro levantamiento topográfico. Entonces, lo principal, sí o sí, se quiera o no, se tiene que hacer topografía y estudio hidrológico, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos tienen que ir de la mano, ¿no? Tienen que ir de la mano. El hidrólogo pocas veces ocurre, pero se recomienda de que el hidrólogo también participe, ¿no? En la salida de campo, conjuntamente con la topografía, ¿no? Entonces, para que también conozca, ¿no? Un poco de los antecedentes o de las características del lugar, ¿no? Por lo general, a veces la topografía no es que te describe todo tal cual como se identifica en el lugar, ¿no? Entonces, por eso es que se recomienda que el hidrólogo también participe, ¿no? En la salida de campo. Vale mencionar que también el tema del estudio de mecánica de suelos también tiene que estar presente, ¿no? Entonces, por lo general se aprovecha en poner los puntos de estudio de suelo ya para que lo levante también el topógrafo, ¿no? Para que levante ese punto de estudio de mecánica de suelos. Y no trabajarlo directamente o independientemente con un GPS y luego plasmarlo en esa misma superficie, ¿no? Se distorsiona, ¿no? Se genera distorsiones, ¿de acuerdo?
Tal vez cuando es una superficie pequeña no se distorsione tanto, ¿no? Pero cuando es superficies grandes sí se distorsiona, ¿no? Porque según las normas también es que se va extrayendo las calicatas, ¿no? ¿De acuerdo? Para carretera sabemos cada cuánto debería ir, ¿no? Para defensa ribereña es casi lo mismo, ¿no? Entonces tiene sus parámetros o sus fundamentos, ¿no? De acuerdo cada cuánto se debe ir haciendo sus calicatas, ¿no? Entonces esos puntos lo tiene que determinar también en la topografía, ¿no? Para no estar haciendo varias salidas de campo, ¿no? Cada quien por su cuenta y sale un poco distorsionado el trabajo. No es que sale mal, ¿no? Sino que sale algo distorsionado las superficies o el campo, ¿no? Entonces, al momento de querer unir los puntos en la misma topografía no coinciden, ¿no? ¿De acuerdo? O bien la topografía tiene otra nomenclatura y suelos tiene otra nomenclatura y los planos no coinciden, ¿no? Si no coinciden ya está observado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. Entonces básicamente lo que es tema hidrológico se basa en la hidráulica fluvial, ¿no? Entonces las cuales son cruciales para su diseño de todo tipo de estructuras, ¿no? No solamente para los muros que vamos a estudiar en el curso, sino para todo tipo de muros, ¿no? Para todo tipo de obras que se tenga que ver en tema de ríos, tema de captaciones, tema de bocatomas, en todo interviene, ¿no? En diques, represas, en todo tipo de obras hidráulicas, ¿no? Entonces es un estudio muy fundamental, ¿no? A llevarse a cabo. Entonces aquí interviene un hidrólogo siempre, ¿no? Las cuales va a determinar todas las características que corresponden, como son las máximas avenidas, ¿no? Con esas máximas avenidas que va a trabajar, nos va a determinar la socavación, nos va a determinar la carga hidrostática, nos va a recomendar, ¿no? Él no nos determina, sino nos hace las recomendaciones o qué tipo de superficies en base a qué tipo de obras vamos a trabajar, nos hace las recomendaciones, ¿no? No es que te dice que así va a ser, ¿no? Sino son recomendaciones que al final el ingeniero tiene que tomar en base a su recomendación, a su estudio en conclusiones. Una vez que ha leído todos los estudios, concluye o toma el criterio, la decisión de optar, ¿no? Entonces son varios aspectos o características que nos van, que identificamos y nos llevan a tomar una decisión, ¿no? Para poder elaborar las metas, ¿de acuerdo? Entonces, con estos conocimientos que ya se tienen, que se han ido señalando, se pueden ya dar soluciones, ¿no? A los diseños, ¿de acuerdo? A todo tipo de obras hidráulicas se puede dar solución, ¿no? Plantear el tipo de geometría que van a tener, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esos son los que se tiene que determinar en base a estos dos estudios básicos, ¿no? Topografía y lo que es el tema de hidráulica, ¿correcto? Entonces, siguientes temas a tener en cuenta, los estudios, dentro de los estudios, se tiene en cuenta lo que son el estudio de mecánica de suelos, ¿no? ¿De acuerdo? Que ya se ha mencionado, ¿no? Se ha mencionado y se va determinando, ¿no? Por ejemplo, por lo general para lo que es tema de puentes se tiene que sacar sí o sí en ambos estribos, ¿no? Estribo derecho, izquierdo, ¿no? Para defensas ribereñas, ya sea con fines de protección del puente o otras obras de arte, ¿de acuerdo? Nos determina ya las máximas avenidas, ¿no? Desde qué punto hasta qué punto tenemos que considerar, ¿no? Aguas arriba por lo general es mayor a lo que es aguas abajo de cada obra de arte, ¿no? Entonces por lo general van variando un tercio, va variando la mitad entre diferentes aspectos, ¿no? Según el estudio hidrológico lo que lo determina, ¿de acuerdo? Entonces también lo siguiente es determinar lo que es el estudio geológico y geotécnico, ¿no? Estos estudios que también es fundamental conocerlos, ¿no? Entonces con eso yo determino, ¿no? Qué tipo de fallas se presenta en la zona, ¿no? Entonces básicamente como todo estudio siempre va a presentar antecedentes, ¿no? Por eso es que se recomienda, de acuerdo, se recomienda reunirse, ¿no? Con la población, las personas más conocedores de la zona, ¿de acuerdo?
para que nos puedan dar algunos alcances, ¿no? Nos dan algunos alcances y vamos reuniendo algunos antecedentes, ¿no? ¿De acuerdo? Que también sirve bastante, ¿no? Para tomar las decisiones. Otro, estudio de canteras, ¿no? Los estudios de canteras también es fundamental, ¿no? Estos tres que estoy mencionando por lo general se considera dentro de lo que es estudio de mecánica, suelos, ¿no? En el informe, ¿de acuerdo? Pero se hace los análisis de manera independiente, ¿no? ¿De acuerdo? Estos estudios se presentan de manera independiente. Entonces el estudio de cantera, básicamente en qué me va a ayudar, ¿no? Para los temas de gaviones y los muros o los enrocados, ¿no? Básicamente voy a determinar las canteras existentes en la zona, ¿no? Para no elevar demasiado el transporte, ¿no? Un tema de fletes, ¿de acuerdo? Para no costear demasiado el costo, ¿no? ¿De acuerdo? El proyecto. Entonces, por lo general, según lo que te va exigiendo cada entidad o digamos, cada cliente, ¿de acuerdo? Va a tener mucho que ver esto, ¿no? Por lo general, la mayoría solamente solicita el punto, ¿no? O la identificación en qué punto está ubicado tu cantera, ¿no? Y eso realizas, ¿no? Por dónde ingresas, cómo llegar o cuánto es la distancia del almacén hacia la cantera, entre otros aspectos más, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ya poco a poco se va solicitando ya superficie, ¿no? ¿Y cómo o por qué solicitan superficies, ¿no? Superficie para poder determinar el volumen de lo que tienes disponible en ese lugar o en esa cantera, ¿no? A la vez, esta cantera tú vas a determinar, ¿no? Si tienes material o no para tus gaviones, para tus enrocados, ¿no? Entonces es un informe básicamente referido a esos puntos, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora luego tenemos el estudio sísmico, ¿de acuerdo? Ahora, ¿en qué consiste el estudio sísmico, no? El estudio sísmico básicamente consiste primeramente en los parámetros de sitio, ¿no? Estos parámetros de sitio de donde obtenemos algunos parámetros que necesitamos, tipo de suelo, necesitamos del estudio de suelos, ¿no? De acuerdo, el estudio de suelos nos dice qué tipo de suelo tenemos, ¿no? Otro, la zonificación, ¿no? La zonificación sísmica. ¿En qué zona estamos? Esto lo encontramos en la norma E030, ¿no? En la E030, ¿de acuerdo? El estudio de sitio, ¿de acuerdo? Este estudio de sitio muchos confunden de que es básicamente casi lo mismo que estudiar el estudio sísmico, ¿no? El estudio de sitio se refiere a todo lo que podemos encontrar, ¿de acuerdo? En el área a intervenir, ¿no? Todo lo que podemos encontrar es como un diagnóstico que se realiza o identificación de todo lo existente, ¿no? ¿De acuerdo? De todo lo existente. Entonces básicamente en eso consiste, ¿no? Entonces antes de pasar ahí vamos a ver las normativas, ¿no? Tenemos lo que vamos a usar la E020 y la E030 también, ¿no? Primero lo que es la E030. De acuerdo, vamos a agregarle un poco más de tamaño. Y esta es la E030, ¿no? Nuestra norma. De acuerdo. Entonces, nuestra zonificación sísmica está aquí, ¿no? Comenzando desde el capítulo 2, ¿de acuerdo? Porque los anteriores son tema como una introducción a todo lo que refiere la norma, ¿no? Son los alcances. Entonces, el capítulo 2 ya nos habla de los peligros sísmicos, ¿no? Entonces tenemos la zonificación, el 2.1, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un mapa, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí tenemos un mapa. Considerando la zona 4, zona 3, zona 2, zona 1, tenemos 4 zonas sísmicas identificadas según la última actualización de la norma E030, ¿no? Y luego tenemos su parámetro de cada zona, ¿no? Comenzando de la 1 que va desde de 0,10 y culmina en la zona 4 llegando al 0.45, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces si estamos en toda esta zona roja, obviamente estamos con un factor de 0.45, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la tabla también, ¿no? Por si no
no nos basta acá en la imagen, tenemos acá un cuadro, ¿no? Factores de zona, ¿de acuerdo? Y también acá tenemos la microzonificación sísmica y estudios de sitio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos la microzonificación sísmica, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que refiere a las áreas de expansión de ciudades, lo que se refiere también a las reconstrucciones de áreas urbanas destruidas por sismos y fenómenos asociados, ¿no? Entonces aquí básicamente vamos a hacer referencia a lo que son temas de los algunos antecedentes o sismos que hayan ocurrido ya en la zona, ¿no? ¿De acuerdo? Que por lo general en el estudio de sísmico no se en ese informe no se solicita o mejor dicho no verifican, ¿no? Esta parte, simplemente basta por hacer este análisis de zonificación y considerar los parámetros, ¿no?, necesarios para poder identificar cada parámetro sísmico a ser usado, ¿no?, en nuestra obra de arte o alguna infraestructura, ¿no?, que queramos plantear. ¿De acuerdo? Y luego tenemos los estudios de sitio propiamente de la E030, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces simplemente les recomiendo dar una lectura, ¿no? Toda esta parte de la E030. De todas formas, cuando nosotros llevemos el curso, se va a ir indicando, ¿no?, de dónde sale tales parámetros o cómo se ha obtenido o por qué sale eso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, las condiciones geotécnicas están igual, ¿no? Perfiles de suelo. Y aquí viene lo que es el estudio de suelos, ¿no? Aquí interviene eso, ¿no? Entonces acá nos dice, ¿no? Perfil tipo S sub 0, perfil tipo S sub 1, y así tenemos hasta lo que corresponde la S sub 4, ¿no?, que es para condiciones ya excepcionales, ¿no? También nos da algunas recomendaciones, ¿no? Entonces acá tenemos la clasificación de los perfiles de suelo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí ya nos da las velocidades promedio de las ondas de corte, promedio ponderado, pero estos son más ya para infraestructura, no para edificaciones. ¿De acuerdo? Pero igual se va, como les mencioné, según vayamos haciendo ese análisis sísmico, se va a ir mencionando de dónde o por qué se saca para considerar para el tema de los diseños, ¿no? Para considerar los parámetros sísmicos para introducir en el muro, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí hay una pequeña hoja programada, ¿no? Básicamente sirve para todo tipo de obras, ¿no? Por lo general va a ser mucho más útil para lo que es tema de edificaciones, ¿no? Pero esto ya está adaptado para considerar para el tema de muros, ¿de acuerdo? De concreto, lo que es muro de gaviones, también vamos a usar la misma hoja, ¿de acuerdo? Para ir indicando de dónde o cómo se ha obtenido cada parámetro, ¿no? Si nos alcanza el tiempo, que probablemente sí, también se va a ir indicando cómo se ha realizado estas programaciones, ¿no? ¿De acuerdo? En caso nos alcance el tiempo en cada módulo que desarrollemos, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver las programaciones también. De todas formas, lo que es esta hoja de cálculo no es tan compleja de entender, ¿no? Es algo sumamente sencillo, algo básico, que es todo lo que se obtiene de la norma E030, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la zona 4, ¿de acuerdo? Y para un factor de uso 2. Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a trabajar, no? ¿Cómo yo trabajo, cómo yo identifico para mi defensa ribereña, o para mi muro gavión, o para mi enrocado? ¿En qué categoría voy a trabajar, no? ¿De acuerdo? Esto ya lo vamos a analizar, porque en sí la norma no te menciona, por ejemplo, para gaviones usa tal categoría, no te dice, ¿no? Entonces nosotros lo hacemos o vamos a determinar todo esto con la finalidad de usar este coeficiente estático para ingresar en el software. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hacemos un análisis, de acuerdo, a un modelado, necesitamos esto, ¿no? Probablemente ya la mayoría de ustedes ha trabajado con el ETABS, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos ingresar este coeficiente estático, ¿no? Entonces ya conocen cómo se determina, ya saben para qué necesitamos, ¿no?, este coeficiente estático. Entonces acá está la verificación de la relación de C entre R también, ¿no? Entonces acá están las condiciones
De acuerdo a la determinación, por ejemplo, si yo cambio a zona 2 me da que Z es 0.25, ¿no? Entonces vamos a verificar. Acá yo regreso a la zona Z, de acuerdo, acá está, ¿no? Zona 2 Z 0.25 me dice, ¿no? Entonces, efectivamente es esa, ¿no? Si cambio a zona 3 debe ser 0.35 acá en mi norma, ¿no? Ahí está, ¿no? 0.35. Y de esa manera trabaja, ¿no? Igual, cuando yo cambio el factor de uso, de acuerdo, ya sea para categoría B, por ejemplo, es 1.3, ¿no? Para categoría C tenemos 1. Ahora la norma se ha implementado para la categoría D también, ¿no? Pero la categoría D es netamente para obras provisionales, ¿no? No es para obras así que tengan una vida útil mayor a 3, 4, 5 años, ¿no? ¿De acuerdo? 5 años que están dentro de lo que son los VS, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tiene mucho que ver nuestro análisis y criterio para poder hacer uso de estos parámetros, ¿no? Igualmente, ¿no? El factor de suelo, tenemos el S sub 0 hasta S sub 4. Si pongo S sub 4, tengo condiciones excepcionales y tengo que trabajar ya con estas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero como la norma misma nos dice que para condiciones excepcionales es a criterio de cada responsable, ¿no? O cada ingeniero responsable del proyecto, ¿no? Usar los parámetros que considere necesario, ¿no? Debidamente justificados, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo general nosotros trabajamos hasta lo que es la S sub 3, ¿no? ¿De acuerdo? La S sub 3. Entonces, que es suelos blandos, ¿no? Y lo que es suelos 2, que muchas veces en la mayor parte del territorio nos encontramos, son los suelos intermedios, ¿no? Y así vamos realizando los análisis, ¿no? Y aquí va cambiando obviamente, ¿no? Aquí ya tenemos 0.146. Entonces estos son los parámetros que se va a ir analizando de esa forma para poder ingresar, ¿no? Nada más para nuestro lo que es el ingreso de las cargas vamos a llegar todo esto a determinar, ¿no? Esto nos va a servir y también nos va a servir estos parámetros de acá, ¿no? Estos parámetros de aquí, los perfiles del suelo, según la zona, ¿no? Zona 4, zona 1 y se va interceptando con los perfiles del suelo, S sub 0, S sub 1, por ejemplo, para zona 3 que estamos acá, ¿de acuerdo? Para el tipo de S2 tenemos acá, ¿no? ¿Cuánto es? ¿De acuerdo? Es 1.15, ¿no? Entonces yo cambio acá, ¿no? Cambio acá 1.15 y ya se modifica todo lo demás, ¿no? ¿De acuerdo? De esa manera se va trabajando, ¿no? Bien, pasamos a lo que es el tema de parámetros de diseño, ¿no? Antes de mencionar qué es lo que se necesita, ¿de acuerdo? Es importante, ¿de acuerdo? Mencionar de qué o identificar justamente lo que mencionaba en los estudios de sitio, cuáles han sido las consecuencias o antecedentes, ¿no? Que han ido produciéndose a lo largo del año, ¿no? ¿De acuerdo? Para nosotros considerar muy aparte de lo que nos exigen, ¿de acuerdo? Para un diseño óptimo, muy aparte para lo que nos exige, ¿qué es lo que más debemos considerar también adicional a eso, ¿no? Por ejemplo, las causas de la erosión en las riberas de los ríos, ¿no? ¿Qué es lo que causa una erosión, ¿no? El caudal del río, los fenómenos meteorológicos, también el cambio en el uso del suelo, ¿de acuerdo? Las actividades humanas que también siempre están generando cambios, ¿no? Asimismo como también las características geológicas, ¿no? Entonces, obviamente si la zona es altamente con una falla geológica, siempre se va a tener que ocurrir, ¿no? En esa zona, siempre va a ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces es una zona con una estabilidad muy baja, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, como les mencioné, para eso lo que más recomiendan actualmente son los muros con anclaje, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces pasamos a lo que es el siguiente y qué consecuencias han dejado, ¿no? Por ejemplo, en la zona, esa erosión que ha ocurrido, ¿no? Claro, de haber ocurrido, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias ha dejado y cómo se ha manejado, ¿no? Entonces, según eso, se ha ido analizando, se va incorporando, ¿no? O interviniendo, identificando qué otros cargas o qué otros parámetros deberíamos considerar para que cuando vuelva a ocurrir lo mismo, no afecte, ¿no? Al menos por lo menos se reduzca, ¿no? El daño
Ya sabemos que con lo que es la naturaleza, no siempre se ve, no siempre se le gana, ¿no? En lo que es la naturaleza, sobre todo con eventos naturales como son los sismos, las inundaciones, entre otros, ¿no? Los huaicos, entre otras cosas que vayan ocurriendo naturalmente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tenemos la pérdida de suelo fértil, ¿no? También tenemos daños a la infraestructura. ¿Qué infraestructuras ha afectado ese daño o esa erosión que ha ocurrido, ¿no? Lo que ha dejado los daños, ¿no? Desplazamiento de comunidades. Obviamente si ya está dañado, ya hemos visto hasta dónde ha afectado, esta población tiene que moverse, ¿no? Tiene que moverse. La solución no es que de acá ya le voy a poner su muro de concreto armado y ya y con eso ya queda solucionado, ¿no? No, por lo general este tipo de suelos, sobre todo cuando presenta fallas geológicas altas, siempre va a optar a estar en riesgo, ¿no? Entonces es una zona identificada como riesgo alto, ¿no? Y ahí justamente se olvidaba de mencionar lo que son los estudios de riesgo y vulnerabilidades, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Uno de los estudios que también es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, otro, incremento en la sedimentación, ¿no? Entonces, cuando la sedimentación va incrementando, obviamente, ¿de acuerdo? Le va quitando espacio a la circulación o al volumen de agua que circula, ¿no? Entonces hay menos espacio y obviamente, ¿no? Entonces va a ir afectando esa sedimentación. Entonces por eso es que se recomienda hacerle las limpiezas, ¿no? O el mantenimiento. Entonces el mayor riesgo de inundaciones, ¿no? Obviamente cuando esta sedimentación incrementa y otros factores más como la falla geológica, aumenta, ¿no? El riesgo de las inundaciones. ¿De acuerdo? Entonces, luego pasamos ya a lo que son los parámetros de diseño a considerar que son los siguientes, ¿no? ¿Qué parámetros vamos a necesitar, no? Necesitamos el peso del muro, ¿no? Sea cual sea el componente o el material que estemos estudiando, ¿no? Ya sea de gabión, ya sea de enrocado, sea de muro de concreto, sea de tierra reforzada, todo, ¿no? De todo tipo necesitamos su peso de esa estructura que nosotros estamos planteando. ¿De acuerdo? Necesitamos su peso, primer punto. Segundo punto, necesitamos determinar su empuje del terreno, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí intervienen todos los parámetros o todos los datos que nos entrega el estudio de suelos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces también el empuje hidrostático cuando es el caso, ¿no? Entonces si determinamos encontramos o identificamos de que sí o sí tenemos que intervenir o considerar el empuje hidrostático, se le considera, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora lo que es el cuarto punto, el empuje sísmico, ¿no? ¿De acuerdo? El empuje sísmico que también va a intervenir, ¿de acuerdo? Las sobrecargas, cargas vivas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cargas vivas va a haber, no? Probablemente, digamos, al lado izquierdo de lo que estoy observando la imagen, ¿de acuerdo? Al lado izquierdo esté pasando o tenga que pasar probablemente una vía, ¿no? ¿De acuerdo? Una vía. Entonces tengo que considerar esa carga, ¿no? Entonces cuando ya identifico una vía, ¿de acuerdo? Ya interviene ya el diseño geométrico o el conteo, ¿no? ¿De acuerdo? El diseño geométrico y también interviene lo que es el diseño de tráfico, ¿no? Entonces en el tráfico yo voy a determinar según mi conteo, con mi vehículo de diseño, cuánto es la carga, ¿no? Que debo considerar. ¿De acuerdo? Y ahora si hay una vereda, qué cargas hay más, tengo que considerarlos, ¿no? Por lo general se recomienda un rango de análisis de 5 metros, ¿no? Es decir, de la parte expuesta, ¿de acuerdo? O parte que va a estar expuesta hacia la presión, se le tiene que estudiar, hacer un rango de estudio de 5 metros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces en esos 5 metros obviamente me tiene que calzar, ¿de acuerdo? O me tiene que agarrar lo que es la vereda peatonal y lo que es al menos la calzada que está, la calzada paralela más cercana a este muro, ¿no? Entonces hay que hacer ese análisis o esa incorporación, ¿no? ¿De acuerdo?
Por lo general eso vamos a encontrar en las partes urbanas, ¿no? Cuando son con los muros, ¿de acuerdo? Entonces con los muros. Siguiente a considerar, ¿de acuerdo? Las cargas muertas adicionales, ¿no? ¿Qué cargas muertas va a haber adicional, no? Entonces eso también es un aspecto a incorporar, ¿no? Por ejemplo, en esta parte que se ve como tipo escalera, que son los pasos y contrapasos, generalmente llamémosle este su paso, ¿de acuerdo? Hablando a nivel de escalera, ¿no? Entonces acá, por lo general, tal vez por situaciones del proyecto o por tema de, digamos, de circulación o algo que identifique yo en la zona, tal vez yo deba considerar acá una carga muerta adicional, ¿de acuerdo? Que siempre va a estar presente, ¿de acuerdo? Que siempre va a estar presente. Ahora, si identifico que va a haber cargas vivas, también considero, ¿no? Ya sea puntual, ya sea distribuida, pero yo lo considero, ¿no? Tengo que considerar todas esas cargas que yo identifique. Por eso es muy importante que los especialistas que intervienen siempre hagan su salida o su participación en campo, por lo menos, aunque sea una sola vez, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces siempre se recomienda la salida a campo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí ya viene lo que es el tema del modelado, ¿no? Entonces, tema del modelado, primero, ¿de acuerdo? Más que nada, el tema del modelado nos vamos a apoyar, si bien es cierto, se puede hacer con manualmente y con programado adecuadamente en lo que son Excel y lo que es en este caso más potente que es el MATCAD, o algunos deben trabajar seguramente con el MATLAB, ¿de acuerdo? Que son software distintos, pero son muy eficientes, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajarlo con el SAP 2000, ¿no? Entonces, una sección propuesta para este taller es la que se muestra en pantalla, ¿no? De esa geometría, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se le modela? Prácticamente, como les mencioné al inicio, hay dos métodos, ¿no? La primera es la más sencilla y la otra también es sencilla, solo que amerita un poco más de tiempo, ¿no? Te quita un poco más de tiempo, ¿de acuerdo? Pero es la más efectiva, ¿no? ¿De acuerdo? Es la más efectiva. Entonces, igual, ¿no? La flexibilidad de trabajo que nos ofrece el mismo software también es, podemos realizarlo de una manera más sencilla o fácil de entender su modelado, ¿no? Su proceso de montaje, ¿no? Entonces, mientras vamos culminando con esta presentación, vamos a aperturar lo que es el SAP 2000, ¿no? ¿De acuerdo? Mientras se va aperturando, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Y ya aprovechando la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Son las recomendaciones para el modelado o cómo iniciar el modelado de este componente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bien, para el correcto modelado, más que nada se recomienda lo siguiente, ¿no? Generar un predimensionamiento, ¿no? Obviamente necesitamos un predimensionamiento o una geometría, ¿no? Que como su nombre lo dice, predimensionada, ¿no? Que esto ya va a ir modificándose o cambiando de acorde a las necesidades que se requiera para cumplir las estabilidades o para que cumpla que soporte las presiones que se le va a ir agregando, ¿no? al muro, en este caso de gavión, ¿no? Y lo mismo pasa con lo que es los enrocados o los muros de piedra, ¿no? De mampostería, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo primero se requiere, ¿no? De acuerdo, su predimensionamiento. Ahora, en base a qué predimensionamos, comenzamos identificando los parámetros que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Con esos parámetros identificados se va realizando el predimensionamiento. Y los predimensionamientos en función a qué, a la estabilidad, ¿de acuerdo? Primeramente realizamos eso, ¿no? Si nos cumple con eso, ya ingresamos al siguiente proceso, ¿no? Que es el tema de identificación de eje de modelado, ¿no? Una vez tengamos la geometría, ¿de acuerdo? Yo voy a buscar un eje de modelado, por ejemplo, en las coordenadas locales, ¿no? En X y en Y, en qué punto lo voy a determinar, ¿no? Y la Z obviamente es la elevación nada más en este caso el muro, ¿no? Entonces,
debo identificar yo un nudo o un punto de referencia, ¿no? La cual sea la más, la que más se relacione con todos, ¿no? Ya sea a nivel de planta y a nivel de altura. Debe relacionarse casi en la misma coordenada, ¿no? En el mismo, digamos, si está en el X, yo le considero cero. Todos esos puntos a nivel de Z también debe estar a nivel de eje local, hablando en X, debe estar en cero, ¿no? ¿De acuerdo? Esa coordenada local debe estar en cero, ¿no? Esa Z no debe moverse a nivel de X, ¿no? Probablemente en Y se mueva, pero en X no debe moverse, ¿no? Entonces son unas cosas que se van identificando, ¿no? Luego, ¿de acuerdo? Una vez que yo tenga identificado estos procesos, la manera más sencilla de proceder, ¿de acuerdo? Ya es realizando las definiciones, ¿no? De los materiales, de las características del elemento que vamos a usar. Por ejemplo, en este caso son mm, gaviones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito, no? Necesito determinar su peso, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a determinar su peso del gavión en el programa, ¿no? Hay dos pasos, ¿no? Uno es generar su metrado de peso propio, ¿de acuerdo? Un metrado manual, considerando su peso específico y su volumen, ¿no? Tenemos la carga, ¿no? La carga muerta, ¿de acuerdo? Y otro es considerar o ingresar en el mismo software las características del material, ¿no? Como son el peso específico, el módulo de elasticidad, entre otros más que nos solicite, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por lo general, este tipo de elementos o este tipo de infraestructuras se le genera sí un material en el SAP 2000, pero con un valor, digamos, que tiende a ser cero, ¿no? Que tienda a ser cero. ¿Por qué? Porque yo voy a generar mi metrado de cargas, ¿de acuerdo? En base a lo que yo tengo en mi geometría, en mi hoja de cálculo, genero su metrado de carga muerta y lo ingreso, ¿no? Y lo ingreso al software. Entonces, como yo ya lo he generado, ¿de acuerdo? El software ya me va a identificar, ¿no? Ya cuando lo afecta por el tema del componente del material que he creado, al ser cero, mínimamente, que tiende a ser cero, ¿no? No es que sea cero, cero, ¿de acuerdo? Tiende a ser cero, como es mínimo, no va a cambiar esta carga, ¿no? No cambia, ¿de acuerdo? Entonces, realizado eso ya viene lo que son los procesos de modelado, ¿no? En este caso se ha considerado como son gaviones tipo A, gaviones tipo B, gaviones tipo C, ¿no? Entonces, prácticamente son dimensiones que son manejables, ¿no? Y como les hablé, es un proceso de fácil modelado en el software, ¿no? Es un proceso de modelamiento rápido, ¿de acuerdo? Más que nada nos puede sacar de apuros y modelar rápidamente, ingresar las cargas y ya tenemos, ¿no? En cambio el otro proceso, que lo vamos a ver también en el curso, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a trabajar más con el otro proceso, la cual es la más indicada y la más eficiente, ¿no? ¿De acuerdo? Y nos ayuda, aparte nos ayuda a ingresar las cargas de una manera más rápida y más puntual y más eficiente, ¿no? Las cargas. Tanto en el lado X, tanto en el lado Y como en Z también podemos ingresar con este segundo método, ¿no? Mientras que el primer método se limita al eje local, a uno de ellos, ya sea en X o en y al eje Z, ¿no? A ellas dos nada más se limita, ¿no? Mientras que con el otro método podemos actuar en los tres ejes, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente eso es el taller de presentación. Vamos a pasar a lo que es el tema del modelado, ¿de acuerdo? Entonces, primeramente vamos a mostrar lo que es del gavión, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tenemos del gavión y también tenemos de otro tipo de muro, ¿no? La cual es el segundo método, ¿no? Entonces esos son los que se va a ir realizando, ¿no? Por ejemplo, tengo muros 2. Vamos a regresar al taller, modelado gavión. Acá tengo mi muro gavión, ¿no? Luego vamos a pasar a ver lo que es el tema de muros 2, lo que dice, ¿no? Entonces ahí ya se ha considerado toda la longitud de intervención de un muro, ¿de acuerdo?
Si es 50 se interviene los 50 metros lineales, si es 100 se intervienen los 100 metros lineales. Mientras que en este primer método se hace un análisis por metro lineal nada más, ¿no? Por metro lineal, y el modelado es directamente acá dentro del software, ¿no? Dentro de los parámetros o del área de trabajo del software. ¿De acuerdo? Ahí mismo se realiza eso, esos detalles, ¿no? Entonces, como les mencionaba, tengo los materiales, tengo acá el gavión, ¿de acuerdo? Y se ha trabajado con un valor que prácticamente tiende a ser cero, ¿no? ¿De acuerdo? Para ingresar yo su metrado de carga muerta, ¿de acuerdo? Otro aspecto que se ha ido creando, ¿de acuerdo? Es el tema de propiedades de los materiales, ¿no? Se ha trabajado con tema de áreas, ¿de acuerdo? Que son el gavión A, gavión B y gavión C, ¿no? De acuerdo a lo que es el siguiente planteamiento, ¿no? Vamos a abrir lo que es el plano, ya que se ha generado un gavión de ejemplo para este caso, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los detalles para modelar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál ha sido mi punto de partida en este caso para mí? Yo lo he identificado aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Para mí esta ha sido mi punto de partida, ¿no? Esta parte. Esta parte ha sido mi punto de partida, ¿no? Básicamente eso. Entonces, yo cuando considero esa parte, ¿de acuerdo? Vamos a mostrar un poco más. ¿De acuerdo? Cuando yo identifico esta parte, ya todo mi X y mi Z en este caso, porque estoy en la vista XZ, en el plano XZ, ¿de acuerdo? Me va a mostrar, ¿no? Toda esta parte se ubica en como si fuera 0, 0, ¿no? ¿De acuerdo? Y de ahí voy identificando, desarrollando el dibujo, ¿no? Mediante puntos, ¿de acuerdo? Referencia de puntos y dibujo rápidamente, ¿no? Cuestión de segundos o minutos ya tengo modelado lo que es el gavión, ¿no? Entonces ya tengo aperturado y entonces vamos a aperturar esta, ¿no? Y esta es la sección, ¿no? Que se ha modelado. Como vemos, el gavión C, el gavión B, el gavión A, ¿no? Tres tipos de gaviones y una altura de 450, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, este es lo que se ha modelado, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede con el siguiente modelo, ¿no? El siguiente modelo ya prácticamente tiene que ver ya la intervención de toda la longitud de intervención, ¿no? Ya no es metro lineal, sino toda la longitud, ¿de acuerdo? Acá vamos a entrar en muros 2 y aquí está, ¿no? Toda esta longitud ya se interviene, la intervención de toda esta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo quiero ver en XZ, ¿de acuerdo? Vamos a ver en XZ, a ver que se actualice un poco, ¿de acuerdo? O volvamos en 3D, ¿de acuerdo? Entonces, para ir explicando, ¿no? Toda esta parte de abajo sería la base, ¿no? La base de nuestro muro, y todo lo que es el azul, el cuerpo más más en tema más del detalle de lo que corresponde, el aspecto de la parte más afectada, ¿no? O influenciada en el tema, ¿correcto? Entonces luego vemos el detalle de lo que corresponde ya, la parte menos, ver un momento por favor. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esta expresión o esta característica con el segundo método, ¿no? Como les mencionaba, voy a acercarle un poco más, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, aquí yo selecciono, ¿de acuerdo? Cada componente, ¿no? Yo puedo ingresar ahí las cargas, ¿no? Ahora, también yo puedo ingresar acá de esta manera, ¿no? ¿De acuerdo? Horizontalmente le puedo afectar a esta pantalla, ¿no? Le ingreso las cargas, ya sea por el lado izquierdo o por el lado derecho también, ¿no? Según mi estudio necesite, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a verlo lo que es en 3D, ¿de acuerdo? Cómo va quedando, ¿no? Por ejemplo, extruir, ¿de acuerdo? Pero, a ver, esta área si quiero verlo. Secciones, objetos, acá nomás que se quede.
y esta de acá sí, esta no, esta que se quede ahí, de acuerdo. Invisible, aplicamos, de acuerdo, para ver un solo material, de acuerdo, un solo material, y vamos a retornar, de acuerdo. Y vamos a rotar un poco, de acuerdo. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, vemos de este tipo de sección, ¿no? Entonces acá está su cimentación y acá está este tipo de sección de variación, ¿no? Lo mismo realizamos con lo que es el tema de gaviones, ¿no? Vamos a modelar de esta manera. Entonces, componente por componente, y vamos a tener la opción de ingresar ya sea al lado derecho, al lado izquierdo, las cargas, ¿no? Así como también verticalmente, ¿no? Entonces, esos son los detalles que nosotros vamos a realizar, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, acá están los planos que se ha abierto, ¿de acuerdo? Algunos detalles que también se va a ir indicando en el curso, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente eso es todo lo que se va a realizar en cada módulo que corresponda a su modelado, ¿no? Su modelado y su análisis de estabilidades, y luego su diseño final, ¿no? Va a haber una hoja de diseño final donde ya concentremos en el diseño final, ya sacando los esfuerzos de este componente que nosotros hemos realizado, ¿no? Entonces, hasta incluso podríamos agregar para este lado, ¿no? Por ejemplo, su relleno, acá su análisis de presión, y a este lado ten la parte de presión, y aparte agregarlo la carga hidrostática, ¿no? ¿De acuerdo? Agregamos la carga hidrostática y también la presión, ¿no? Entonces, obviamente también la presión hacia este lado y la presión hacia este lado, hacia la cimentación o hacia el colchón, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces las cuales, entonces acá otro, ¿no? Otro, por ejemplo, si el ancho es lo suficiente, agregamos la carga peatonal, o lo podemos agregar alguna sobrecarga que querramos, ¿no? ¿De acuerdo? Asimismo los empujes, igual, ¿no? Para este lado o para este lado te lo podemos agregar, ¿no? No hay ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Eso va a depender mucho del análisis de la zona o del análisis de las cargas a considerar que nosotros querramos. ¿De acuerdo? A ver, pasamos a lo que son las consultas, por favor, ya que lo que es la programación del taller ya hemos culminado. Eh, Mientras tanto, hacer referencia de que puedan hacer uso del audio, ¿no? Para hacer más rápida lo que son las respuestas a las consultas. Y con respecto al otro tema que mencionó, el curso se va a dictar por mi persona, y que va a iniciar el día 16, y vamos a comenzar todo desde cero, ¿no? Va a comenzar todo desde cero, lógicamente iniciando desde la parte teórica, pasando por lo que son temas de, ya entrando a la parte práctica, llamémoslo así, donde vamos a hacer todos los análisis que corresponde a los aviones, ¿no? Asimismo vamos a trabajar con lo que es el software Excel, el MATCAD, donde vamos a ir mostrando, explicando según de dónde sale cada norma, de qué artículo, todo eso se va a mencionar, ¿no? Entonces, adicional a eso, cada sesión terminada, todos los participantes van a poder hacer sus consultas, despejar sus dudas, con la finalidad de que cada inscrito, cada participante en el curso, en esa sesión o en ese módulo desarrollado en la clase que corresponde, salga sin duda, ¿no? Después de eso, adicional, lo que se va a realizar o dejar es como pequeños trabajos prácticos, ¿no? No es obligatorio que lo desarrollen, pero sí que lo practiquen, ¿no? Practíquenlo, y si lo practican va a ser mucho más fácil entender todo lo que se viene realizando, ¿no? Pero asimismo el modelado, de acuerdo a los gaviones, va a ser con el segundo método que se acaba de mostrar, ¿no? De esta manera, para poder obtener, para usar los tres ejes o las tres coordenadas, es decir, en las tres dimensiones, hacer uso, ¿no? Mientras que el modelo anterior solamente me permite ingresar ya sea en la parte X y Z, o bien de Y a Z, no me permite interactuar en todas las áreas o superficies de cada componente, ¿no? Entonces no me permite hacer esa interacción. Entonces la forma más eficiente es modelarlo por el segundo método. Entonces todo esto se genera iniciando desde
Autodesk AutoCAD o el bien el mismo Civil, ¿no? El mismo Civil. Entonces vamos a primero desarrollar aquí y luego lo pasamos a lo que es el SAP 2000 y generamos de esa manera más rápida, ¿no? Por ejemplo, estas superficies irregulares también, ¿no? Donde vemos la parte mayor y la parte menor y acabas constante, ¿no? Todas esas características, esas descripciones, vamos a mostrar paso a paso cómo se realiza, ¿no? En el curso, ¿de acuerdo? Luego el ingreso de las cargas también paso a paso, ¿no? Entonces todos estos componentes es lo que se va a desarrollar. Adicional a eso, el curso se denomina como también muros gaviones y lo que es los enrocados, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso también se va a desarrollar para lo que corresponde tanto haciendo referencia a la zona urbana y la zona rural, ¿no? Asimismo considerando sus estudios, ¿no? Se va a presentar los estudios básicos, pero ya realizados, ¿no? Realizados y vamos a dar una lectura a las conclusiones, las recomendaciones y vemos qué criterios tomamos, ¿no? O nos fundamentamos los criterios que vamos a elegir, ¿de acuerdo? Entonces estos son los modelos que vamos a realizar, ¿no? Asimismo lo que son los casos de carga, ¿de acuerdo? El empuje dinámico, el empuje activo, ¿de acuerdo? La presión superficial, lo que es el sismo en X, en y las cargas dinámicas, ¿no? Que vamos a ingresar, ¿de acuerdo? Asimismo la carga muerta, ¿de acuerdo? El empuje del terreno, ¿de acuerdo? Todos los parámetros que necesitemos, ¿no? Adicional a eso, lo que son las combinaciones, ¿no? Igual, combinación uno 2 y lo que es por servicio también para verificar lo que es la presión del suelo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces para verificar. Luego de realizar esas determinaciones, lo que vamos a hacer una hoja de cálculo, vamos a realizar donde vamos ya intervenir todo lo que es ya su diseño final, ¿no? De nuestro muro gavión o de nuestro muro de enrocado, ¿no? ¿De acuerdo? Adicional a eso, todos estos componentes que vemos, así rotado, inclinado, la rotación, todo lo que queramos hacer, todo eso se puede hacer acá, ¿no? En el software. ¿De acuerdo? Se puede realizar, pero trabajando con el segundo método que mencionaba, ¿no? Que nos vamos a apoyar del mismo Civil, ¿de acuerdo? El mismo Civil o del AutoCAD y lo llevamos al SAP 2000 y ahí trabajamos las ediciones de las geometrías, ¿no? Toda esta forma que vemos irregular siempre se va a realizar ya dentro del programa, en el mismo software, ¿no? En el mismo programa ya se va a realizar eso, ¿de acuerdo? Entonces esos son lo que se va a determinar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces acá vemos que alguien nos ha escrito. ¿Se puede modelar el muro de aviones con contrafuertes? Mi pregunta es porque quiero diseñar el muro para contener huecos o flujo de escombros. Sí se puede modelar, ingeniero Miguel, ¿de acuerdo? Sí se puede modelar, ¿de acuerdo? Con el segundo método que hablo, ¿de acuerdo? Se puede realizar, ¿no? Entonces, pero claro, por tramos, ¿no? Por ejemplo, en qué parte quieres o en qué dimensión o a qué distancia de punto inicial identificado quieres considerar tu primer contrafuerte, ¿no? Entonces, en eso nosotros ya vamos a cambiar de eje e introducimos esa parte de área o superficie que queremos ponerle de contrafuerte, ¿no? Obviamente también con la característica del gavión, ¿no? ¿De acuerdo? Sí se puede realizar, pero es un proceso, como te menciono, un poco tedioso, ¿no? Un poco para dedicar el tiempo. Este tema de modelado es lo que te va a quitar un poco de tiempo, dedicación de tiempo, ¿no? Lo demás, ingresar cargas, fuerzas, todo lo que tú requieras es de manera sencilla. Y obviamente el análisis mucho más rápida todavía, no simplemente das a analizar, extraes los esfuerzos y ya está, ¿no? Entonces el tema de modelamiento es lo que va a tomar su tiempo, ¿no? Entonces, si lo sabemos realizar o entendemos esta metodología de cómo modelar, vamos a poder modelar todo tipo de obras de arte, no solo gaviones, no solo muros de enrocado, ¿de acuerdo? No solo ese tipo de obras, sino todo tipo de obras, tales como también obras de arte para lo que es riego, para lo que es agua potable, para lo que es saneamiento, su propio buzón también,
podemos modelar el desarenador, podemos modelar el filtro, ¿de acuerdo? Todos esos componentes podemos modelar, ¿de acuerdo? El filtro biológico, todo se puede hacer, ¿de acuerdo? Exactamente. Todo lo que es corresponde, todo el metro lineal que se va a intervenir se puede generar. Por ejemplo, acá, si no me equivoco, esto se ha generado para 50 metros lineales, ¿de acuerdo? 50 metros lineales. Entonces se ha generado. Entonces se genera tanto al margen izquierdo aparte, el margen derecho aparte, obviamente, ¿no? ¿De acuerdo? Se genera, porque este análisis es toda la margen derecha o izquierda, ¿no? ¿De acuerdo? Y al otro lado, si las características del suelo son distintas, obviamente también se tiene que modelar, ¿no? Pero si son similares, solamente es usar un solo modelo como la que vemos, ¿no? Uno de las márgenes, ¿de acuerdo? Por lo general, aguas arriba uno y aguas abajo otro se le modela, ¿no? Salvo que sean diferentes materiales al otro lado del margen, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces todos esos procesos se puede realizar. Entonces el SAP 2000 es una herramienta muy potente para realizar todo tipo de modelamientos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, volviendo acá a la hoja, es lo que se obtiene acá, ¿no? Básicamente acá no es lo mismo porque acá ya he ido cambiando ya algunas características, ¿no? Entonces esto es lo que se ingresa ahí, ¿no? Esta de acá, para poder interactuar con eso. ¿De acuerdo? Entonces eso se ingresa ahí. Entonces bien, ¿qué más? Por ejemplo, acá yo puedo observar los esfuerzos, ¿no? Las tablas también, ¿no? Las tablas, resultados de los análisis, ¿de acuerdo? Por ejemplo, quiero ver esta parte, mejor dicho en área en este caso, ¿de acuerdo? Voy a seleccionar, solamente quiero ver por servicio, ¿de acuerdo? Pongo OK y lo demás no es algo que necesite, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces solamente por servicio selecciono y ahí está, ¿no? Ahí está todos los esfuerzos, ¿no? El M1, el M2, el M11, la cortante 1.3, la cortante 2.3, de acuerdo con los que vamos a trabajar, ¿no? De acuerdo, asimismo también se puede importar a lo que es el Excel, ¿no? Trabajamos con el Excel y mucho más rápido para hacer la búsqueda, ¿no? Del máximo y del mínimo, ¿no? Terminado lo que es el tema de la importación, la exportación mejor dicho, yo puedo buscar por ejemplo el máximo de M1, ¿no? ¿De acuerdo? Yo puedo generar una combinación acá, ¿de acuerdo? M11, acá que esté el máximo, ¿de acuerdo? Entonces requiero hacer la búsqueda del máximo, ¿no? Acá está el 11, ¿de acuerdo? Todo prácticamente, ¿no? No voy a estar usando la vista o malogrando la vista para poder identificar cuál es el mayor o cuál es el menor, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí tengo el máximo. Entonces ahora necesito el mínimo, ¿no? ¿De acuerdo? Necesito el mínimo, solamente cambio la terminología y ya está, ¿no? Entonces prácticamente trabajo con valor absoluto y estaría quedándome con el valor de 10.000, ¿no? 10.823 kilogramos metro, ¿de acuerdo? Sobre metro, ¿de acuerdo? Sobre metro. Entonces hay que tener cuidado con estas unidades, ¿no? Por lo general, bueno, si trabajamos en metro no hay problema, ¿no? Lo multiplicas por un metro y sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Qué pasa si acá estaría en centímetro? ¿Por cuánto multiplicaría? Por 100 centímetros, ¿no? Entonces ahí recién tengo kilogramo metro, ¿no? Mi momento. Si no voy a seguir trabajando kilogramo metro sobre metro. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que pasarle a kilogramo metro. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá nomás entrando, ¿no? Supongamos que esto es centímetro, ¿ya? Es un ejemplo nada más. Este es centímetro, ¿de acuerdo? Y yo acá estoy por ejemplo, voy a agarrar esto, 3.44 kilogramos centímetro sobre centímetro. ¿Qué necesito? Necesito multiplicarlo por 100 centímetros, ¿no? Lo multiplico por 100 y aquí tengo 344 kilogramos centímetro. Este va a ser mi momento final de diseño, ¿no? En caso que este sea el mayor, ¿no? Entonces así vamos a trabajar en las hojas de cálculo. Vamos a explicar cada componente, cada unidad, de cómo, por qué hemos obtenido estas unidades y por qué acá es distinto, ¿no?
Entonces, si requerimos esto, también se explicará el por qué, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, todos esos aspectos se va a ir explicando, ¿correcto? Entonces, si no hay más consultas, de mi parte eso sería todo por hoy. Y ya con los que se inscriben nos vamos a encontrar el sábado 16. Comenzamos desde cero todo el proceso del curso. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su tiempo y gracias a todos ustedes que han sido partícipes de este breve compartimiento de un poco de los conocimientos, ¿correcto? Muchas gracias y que tengan buenas noches. Bien, ingeniero. Las anteriores consultas, no sé si lo habrá revisado. Una de que dice, no, disculpe. No hay del curso, ¿verdad? Entonces está bien. Ya, ok, para culminar con el curso, agradecemos muchísimo al ingeniero Frank, que realmente esperamos que haya sido de sus agrados el taller y que le sirva muchísimo, ¿no? Para los conocimientos, como dice el ingeniero, ya contamos muchísimos en este rubro, pues ya con la base, ¿no? Pero esperamos que les haya aportado en algo.